a alimentarnos de su palabra y bueno, espero que hoy no sea la excepción, que nos llevemos algo para nuestros hogares y que lo podamos poner en práctica. Bien, entonces quiero invitarles pues ahí en su, que busquemos en la Biblia, por favor, los que trajeron su Biblia. Vamos a estar buscando la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro. El capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. ¿Quiénes vieron el post? A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Humillaos. La titulamos Humillaos, la palabra del día de hoy, el mensaje de hoy. Y ya vamos a ver por qué. Primera de Pedro, primera carta, primera epístola. Pedro capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta de que hay unas instrucciones muy detalladas de lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia que había sido esparcida. Yo tengo aquí en el versículo 1, tengo 3 versiones, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Y el versículo 1 dice así: quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte de la gloria que ha de manifestarse. ¿Ok? Pero aquí hay una versión que me gusta más, estas 2 versiones me gustaron más que esa. Y es la de Palabra de Dios para Todos. Dice así, el versículo 1 del capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estoy leyendo ahorita el versículo 1. Y dice así: tengo algo que decirles a sus ancianos, líderes. Yo mismo soy anciano, soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Y compartiré la gloria que nos será revelada. Y la Biblia de las Américas dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto, yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser manifestada. Muy bien, entonces vamos a continuar la lectura. En el versículo 2, cuiden a las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente. Voy a repetir. Cuiden a las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense como si ustedes fueran los dueños de lo que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor príncipe, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte
a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Entonces, muy bien, entonces vamos a estar haciendo un análisis, ¿verdad?, de las instrucciones del apóstol Pedro a la iglesia. Y vamos a ir versículo por versículo, ¿les parece? Entonces, en el primer versículo de la lectura, de la cita, encontramos la posición de Pedro. ¿Quién era Pedro? Era un apóstol. Pero cuando se dirige a la iglesia, se dirige como anciano mismo, como líder o como pastores. La palabra anciano quiere decir, esto significa que se está dirigiendo a los líderes de la iglesia o a los pastores de la iglesia. ¿Y qué les está diciendo? Es necesario que cuiden a las ovejas. Pero ¿por qué no lo leemos? ¿Qué dice el versículo 1? Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces, ¿qué está diciéndole? Se está poniendo en la misma posición de ellos. No estoy diciendo yo, el apóstol Pedro, les mando a decir. No está poniéndose como superior a ellos, sino como uno igual de ellos, al mismo nivel, a la misma estatura de ellos. Así como ustedes son ancianos, yo también anciano. Así como ustedes son líderes, yo también líder. Así como ustedes pastores, yo también como pastor. Y que soy testigo de los padecimientos de Cristo. Ok, padecimientos de Cristo, lo que sufrió Cristo en la cruz. Pero no está hablando únicamente de lo que pasó Cristo, sino de lo que Él mismo ha experimentado como parte del cuerpo de Cristo, en los padecimientos de Cristo. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Ok? Entonces, también está hablando de algo que se manifestó y él dice esto con toda experiencia, porque él vivió una experiencia maravillosa y que ahora él la espera, la vivió por un momento, pero que ahora él la espera con ansia. Y es lo que le está diciendo a la iglesia. Entonces, la posición, ¿cuál es la posición de Pedro? Al mismo nivel, ¿ok? Cuando se dirige a la iglesia, a los líderes, a los pastores, al mismo nivel que ellos, no como una persona superior. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Esto quiere decir un testigo ocular. Lo dije bien, ¿verdad? De lo que él vio que le hicieron a Cristo, de lo que él vio por lo que pasó Cristo, porque estaba con él. Y un testigo también como experiencias vividas, ¿ok? En Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante, nos expresa una historia que vivió el apóstol Pedro, ya hablando como experiencias vividas de lo que él padeció en Cristo. Y si no recuerdan, ¿verdad? Por aquel tiempo
el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, al hermano de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Entonces, ¿qué le sucedió al apóstol Pedro? A ver, lo metieron preso, mis hermanos. ¿Por causa de qué? De Cristo. Entonces, él está hablando desde dos perspectivas, o mejor dicho, desde dos vertientes. Primero, la que vio como Cristo sufrió y la que él ha experimentado. Por eso le está diciendo lo que mencionamos ahorita en el versículo 1. ¿Ok? Entonces, como testigo ocular y como experiencias vividas. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Sería bueno que leamos toda la historia, pero para el que no la sepa, de la experiencia que vivió Pedro, fue que lo metieron preso, pero la iglesia se puso a orar. Los hermanos, diga conmigo, los hermanos empezaron a orar, a clamar por la vida de Pedro, que lo habían metido preso. ¿Y qué sucedió? Un ángel en la noche se le apareció, le liberó las cadenas, le mandó a ponerse el calzado y se fue hacia donde estaban los hermanos. Es decir, el ángel lo liberó, el Señor lo libró. Y estamos hablando ya de esta gloria venidera que ya la estaba experimentando y que ya la había experimentado Pedro, con Jesús más hacia adelante de la historia. Ya aquí en el libro de los Hechos estamos viendo las vivencias de los apóstoles, porque ya Jesús había resucitado y había ascendido a los cielos. Pero ahorita vamos a mencionar una gloria que experimentó Pedro estando con Jesús. Y fue cuando hubo ese asunto que en la transfiguración. ¿Lo ha leído? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Entonces eso sucedió, pero lo interesante de esta historia es que cómo Pedro vio la gloria de Dios cuando un ángel lo vino a liberar de lo que los enemigos querían hacerle. ¿Ok? Después viene que va hacia la casa donde están los hermanos, toca y sale una hermana a recibir, y cuando ve a Pedro se asombró y le fue a decir a los demás. Y los demás no creyeron, la iglesia no creyó, y eso que estaban orando por él. Y no creyó lo que estaba sucediendo en el momento. Pero eso es tela de otro cuento. Vamos a seguir en el mensaje de nosotros aquí. Entonces vamos bien. En el primer versículo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el consejo o lo que tenía que decirle Pedro a la iglesia. ¿Ok? Y estamos viendo, voy a tener que buscar una Biblia y tenerla por aquí. La posición de Pedro, que estaba al nivel, cuando se dirige a los líderes y a los pastores, no dijo que era un apóstol, sino que se puso a su nivel y le habla de que él es testigo de los padecimientos de Cristo, que Cristo vivió y que también él ha experimentado. Entonces pasemos entonces a la otra experiencia que vivió el apóstol Pedro. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En estos vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías.
mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien he elegido, escúchenlo. Seguro en la suya dice: en quien tengo complacencia, ¿verdad? Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra. ¿Qué hicieron? Se humillaron. ¿Ok? Muy bien. Y termina el 8 diciendo, termina en el 8 del versículo. Si usted quiere seguirlo leyendo en su casa, pues anote la cita y usted lo puede continuar la historia. Pero ¿qué sucedió con Pedro aquí? Estuvo en una gloria de Dios. Algo sobrenatural experimentó poderosamente, donde vio a Moisés y donde vio a Elías. Dos hombres grandes del Señor o de la historia que aparece en la Biblia. Y él le está diciendo con toda certeza a los hermanos: miren, mis hermanos, yo tengo que decirles algo, pero no les voy a decir algo desde no mi experiencia, sino desde mi experiencia. Cuando nosotros nos paramos aquí, cuando usted se pare y va a hablarle a otro del Señor, usted no puede hablar de lo que no ha vivido. Usted tiene que hablar de la experiencia. Nosotros ahorita estamos saliendo a la calle a evangelizar y estamos impartiendo de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Hemos experimentado algo en el Señor, sí o no? Entonces, basado en esa experiencia, yo puedo transmitir el mensaje de salvación a otro. Le puedo decir a otro con toda certeza: a mí Dios me sacó de un lodo, de un foso, de un hueco que no podía salir. Y si no hubiese sido por su misericordia, todavía estuviera allí y a lo mejor ya estuviera muerto. Pero Él, en su gracia, en su bondad y misericordia, me sacó de ese hoyo. Y ahora puedo testificar agradecido de Él, y puedo hablar de Él y traspasar esta enseñanza a otro. Amén. Entonces, esto es lo que está pasando aquí con nuestro hermano Pedro. Aquí tengo otra cita, pero la voy a pasar por alto. Vamos a leerla a ver qué es lo que nos dice aquí. Segunda de Pedro 1, 16 y 18. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: Este es mi Hijo amado, en quien he elegido. ¿Ok? Está volviendo a repetir. Hay otra cita donde vuelve a repetir, o mejor dicho, el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia: yo con toda certeza afirmo que he visto la gloria que nos espera. ¿Cuántos han visto la gloria que nos espera? Vamos a ver si es verdad que la han visto. El versículo 2 dice: cuiden a las ovejas de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de protección, de cuidado y protección, o de protección y cuidado. En el Salmo 23, ¿cuántos se saben en el Salmo 23? A ver, ¿quién me puede decir qué dice el Salmo 23? Si se lo sabe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, que dentro de lo que es el cuidado es darle de comer, ¿verdad?, a las ovejas. Le está diciendo Pedro a la iglesia: no dejen de poner atención en esto, de cuidar a los hermanos de la iglesia. ¿Y cómo podemos cuidar nosotros? Según el salmista, debemos darle buen alimento, una buena agua, para no decir juguito. Debemos darle buen alimento. Y está hablando de cuidado. ¿Ok?
El 3 dice, me da, el 2 dice, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me llena y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. El 4 nos interesa, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Entonces, el apóstol Pedro está reforzando aquí el deber de los líderes, pero no solamente de los líderes, también de las ovejas. ¿Oye? Ya va, más adelante lo vamos a hablar. ¿Qué debemos hacer? Debemos darle cuidado. ¿Cómo le damos cuidado? A ver, a la oveja. Mencionamos ahorita, dándole un buen alimento, llevándolo a que beba agua fría, no agua turbia, agua fría y cristalina, no turbia ni caliente. ¿Ok? Y buen alimento para que se mantenga fuerte. Y además de eso, protección. ¿Cómo los protege? Cuando habla de la vara, el pastor siempre cargaba una vara encima, pero era no para regañar a las ovejas, ni para guiarlas sino para si venía alguien, un animal feroz, a querer atentar contra una oveja, él agarraba esa vara y ¡pah!, le daba. Dice que tenía como especie de una bola, como martillo en la punta, y por el otro lado tenía una púa. ¿Para qué? Para si venía el oso, ¡cha!, salí de aquí, oso malvado. O si no, le daba ¡pah! ¿Ok? Pero cuando habla del bastón, ya está hablando de otra cosa. Ya está hablando de disciplinar a la oveja. Cuando le da por el costado, es por aquí, dale para allá. Si va por otro lado con el gancho del bastón, la agarraba, y por ahí no es por aquí. Para que no se desvíe. Entonces, yo pienso y creo que nosotros aquí vamos por buen camino, según lo que el apóstol Pedro está mencionando, ¿verdad? Estamos llevando a la gente, estamos llevando a que sean guiados a hacer la voluntad de Dios. Entre esas cosas, cumplir con su mandato, ¿de qué? De ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, cuidado. Hablamos del alimento espiritual y estar pendiente de los detalles. Pregunto yo, ¿cuántos son los líderes aquí? Levante la mano. Ajá, muy bien. ¿Usted como líder ha estado pendiente de los detalles? ¿Usted sabe cuándo cumple? Créanme que esto me apuñaló a mí también, ¿no? ¿Usted sabe cuándo cumple años su discípulo? ¿O sus discípulos? Eso es estar pendiente de los detalles. Usted cada vez que ve a sus discípulos le pregunta por su familia, cómo está la familia, cómo están por allá. De vez en cuando le escribe un mensajito de texto, que el Señor te bendiga, que este sea un especial día para ti. O solamente se lo dejamos al grupo de amados de Nazaret, o se lo dejamos a los de intercesión, a los levitas, a los que se están levantando por ahí. ¿Ah? O estamos siendo insistentes en esto, estamos pendientes de esto. A mí me apuñaló la parte de los cumpleaños. Yo no sé cuándo cumpleaños ustedes. Menos mal que por ahí tenemos una agenda donde los hermanos de compañerismo envían por los cumpleaños, y uno aprovecha, ¡hey, felicitaciones! Pero es de suma importancia. Adelante, hermano, por allá, mire, por allá. Bien, sigamos entonces. Entonces, ¿qué tan
O solamente nosotros, como en el cuidado acerca de la alimentación, ¿será que nosotros estamos haciendo nuestro discipulado consecuentemente todos los días que nos toca? ¿Lo estamos haciendo a la hora, respetando el tiempo de los demás? ¿Cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo estamos prestando atención a esto? En cuanto a la protección, habla de disciplina, la corrección. ¿Será que nosotros como ovejas, o como líderes, estamos logrando dar la corrección como dice la palabra de Dios? ¿Lo estamos haciendo correctamente o incorrectamente? Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7, dice: y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. ¿Qué está sucediendo? ¿Están qué? Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios les trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿será que estamos aceptando la corrección de parte de Dios cuando se nos demanda hacer algo de una manera? ¿O será que refunfuñamos y bueno, ¿qué más? Me toca hacerlo. Cuidado con esto. Les digo por qué. Porque el apóstol Pedro está diciendo: hagan esto de buena voluntad. ¿Hacer qué? Dígale al que tiene al lado, ¿hacer qué? Cuidar a las ovejas. De buena voluntad. ¿Cómo es de buena voluntad? Vamos a ver 1 Corintios 9:16. Mire, no lo busque, anótelo y usted en su casa lo puede hacer con más calma. 1 Corintios 9:16 dice: ¿cómo debemos hacer la obra de Dios de buena voluntad? Y el apóstol Pablo dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. ¿Ok? ¿Qué está diciendo el apóstol? Esto no me llena de orgullo, no, para mí es un privilegio, para mí es una cosa obligada, para mí, lo dice Pablo. Y también en Romanos dice: por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. ¿Qué está pasando con el apóstol Pablo aquí? Está ansioso, es una cosa que no, tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo, ¿ok? De buena voluntad, no forzosamente. ¿Cómo puede ser forzoso? Vamos a ver cómo puede ser si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo forzoso. Dice que cuidemos a las ovejas, y hay que hacerlo de buena voluntad. Pero de la manera que no hay que hacerlo es que no forzadamente, ni por interés. ¿Cómo es esto? Vamos a ver 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y fíjese que está hablando de dar. Cuando nosotros se nos ha encomendado la tarea de una gente, de cuidar a unas personas, de unos discípulos, eso es tiempo que tú necesitas invertir de tu tiempo. Tú necesitas invertir, dar de lo que has recibido. Y dice que debemos hacerlo con alegría. Pero también dice, hablando de dinero en sí,
dice que no por interés, no, porque yo tengo que acordarme de mi hermana Ibelice porque tiene 2 días que no viene a la iglesia y a mí me hace falta que ella venga a dar los diezmos, porque si no da los diezmos se me acorta la cosa. Esa no es la manera. Por el contrario, tengo que ir tras ella, preguntarle, hermana Ibelice, ¿qué pasó? No te vi ayer en la iglesia, ¿qué hay por ahí? Aquí estoy a la orden, ¿en qué te puedo servir? No, que estoy padeciendo, estoy malita, vamos a orar, vamos a ir, ponerte de rodillas ahí, orar, vamos a orar, así sea por teléfono, o si voy a la casa mejor, si la visito personalmente. ¿Ok? Esa es la manera como se debe hacer. Como no se debe hacer es que es obligado. A ver, hermano Rommel, ¿qué sabéis de Encho? ¿Ya lo fuiste a visitar? No, pastor, es que lo que pasa es que se me pichó el caucho de la camioneta. Ajá, pero eso fue ayer. Y hoy, bueno, es que tuve que ponerle los espirales a la camioneta y se me embucharon las bujías porque se me embuchó la camioneta. Ajá, y mañana, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a depender otra vez de las circunstancias o vas a hacer la obra o vas a hacer el trabajo? ¿Se entiende lo que estamos hablando aquí, verdad? Clarito. Qué bueno. Estamos poniendo solamente los ejemplos, los hermanos que sabemos que están aquí con nosotros, trabajando duro, porque sé que estamos entendidos de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, vamos a seguir entonces. ¿De qué hemos hablado? A ver, la posición del apóstol Pedro y de la tarea que nos ha encomendado de cuidar a las ovejas, ¿verdad? Tercero, el versículo 3. No tenemos señorío sobre los que tenemos a nuestro cuidado. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con esto porque esto se puede tomar para malinterpretación y manipulación. Aquellos líderes que es que vos tenés que hacerme caso a mí porque yo soy tu líder. Y si no me haces caso, estás en desobediencia. Hay que tener cuidado, que esto se puede prestar para manipulación. Y es lo que le está diciendo Pedro a la iglesia. Tengan cuidado con esto. Porque las ovejas no son del pastor, no son del líder, no son del anciano. Las ovejas son del Señor. Y Dios nada más nos las ha entregado para que las cuidemos. Esa es nuestra tarea, más nada. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cuidado con esto, porque esto se puede prestar para manipulación. ¿El qué? El que tú seas líder y el que tú seas una oveja. Mucho cuidado, porque, por ejemplo, imagínense, el hermano Rommel es encargado de la proclamación, ¿verdad? De la P. ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces yo soy el pastor y aquí está la pastora. Los días lunes tenemos que salir a evangelizar. Entonces yo mando al hermano el lunes, usted tiene que venir a evangelizar, hermano, pero yo no vengo. Y al otro día o a la tarde, ¿qué hiciste, hermano? ¿Fuiste a hacer la tarea? ¿Qué tal? Bueno, sí, pastor, pero no fue nada, además que fui yo solo, ¿qué tal? Bueno, tenéis que decirle a la gente que se mueva porque, pero yo no hago nada. Pero yo no muevo un dedo para eso. O sea, sí lo muevo para decir, anda pues. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que ser ejemplos para los demás. Y es lo que dice aquí. Vamos a hablar sobre esto de que puede malinterpretarse en manipulación. Vamos a ver qué dice la palabra, o qué dijo Jesús con respecto a esto. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28 dice: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser así, repito. Al contrario, al que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que se debe hacer? Servir. El mismo Jesús nos enseñó esto. Dice que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Y lo demostró cuando sentó a sus discípulos y les demostró de qué manera debemos servirlos. ¿Qué les hizo? Le lavó los pies a sus discípulos.
Esa era la tarea del criado. Y Jesús, siendo Dios en la tierra, se humilló, diga conmigo, se humilló hasta lavar los pies de sus discípulos. Pero era para enseñarnos a nosotros, sus seguidores, cómo se deben hacer las cosas. Amén. Debemos ser ejemplos como nuestro Señor, que vino a servir y no a ser servido. Ok. Pasemos entonces al siguiente versículo, versículo 4. ¿Quién me puede leer el versículo 4 allí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Sí, eso hasta el 4. ¿De qué está hablando? Está hablando de que va a venir una persona. ¿Qué persona es esa? El pastor de los pastores. El pastor de los pastores. ¿Quién es el pastor de los pastores? Cristo mismo. El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Jesús, que viene por segunda vez. Amén. Y está hablando aquí de la segunda venida del Señor. Por eso habla de aquellas cosas que experimentó. Porque ya la experimentó, pero no la ha visto y va a venir. Y dice que tenemos un premio para esto. Entonces se nos anticipa que va a haber un premio. Ahora, a nosotros lo que nos debe motivar no es tanto el premio, sino que cuando Él venga, nos encuentre haciendo la tarea. Nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. No pensando en, vete, si el Señor viene, ¿qué corona? ¿De qué color será la corona? ¿Será de oro? ¿Será de plata? ¿Tendrá piedra? No, nada de eso. Porque las coronas que nos va a poner el Señor no son de esa, ¿verdad? Por ejemplo, de justificación. Eso es una cosa que también profunda. Hay que empezar a acabar para entender mejor estas cosas, como el Señor, los misterios del Señor. Entonces pasemos entonces al siguiente versículo, porque aquí solamente nos da una antesala de lo que viene, igual que nos lo dijo al principio. Sabiendo a quién estamos esperando, sabiendo a quién servimos. Está haciendo, vamos a detenernos aquí. Servimos a un Dios, ¿oyeron? Servimos a Jesús. Versículo 5. Refiriéndose a la congregación, les dice: sométanse a los ancianos, líderes, pastores. Es decir, a los líderes, los pastores. Esto es algo recíproco. ¿A quién le está diciendo? ¿Qué dice su versión? Dice a los jóvenes. A ver, ¿cuántos son jóvenes aquí? Levanten la mano a los jóvenes. Jóvenes, hasta con espíritu joven. Vamos a decirlo así, espíritu joven. Levante la mano que usted es joven. No. Todos somos jóvenes aquí. ¿Ok? Y por eso les dije que el llamado de atención, o estas palabras a quien se tenía que referir, que se refirió el apóstol Pedro a la iglesia, no solamente era para los líderes, sino también para las ovejas. Refiriéndose a los jóvenes, ¿qué les dijo? Sométanse a los ancianos, es decir, que tenemos que tener cierto respeto o tener reverencia para con nuestros líderes, ¿ok? Y hacerles caso. ¿Pero por qué? Teniendo cuidado, obviamente, de la manipulación, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que hacerlos caso? Porque ellos son nuestra voz aquí de parte de Dios. También son la voz de Dios para nosotros. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. ¿Qué está diciendo? Vamos a seguir el ejemplo de los líderes. Ahora, por supuesto, el buen ejemplo, es que de eso estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. El ejemplo de fe. Ahora bien, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Y cuando hablo de comenzar de nuevo es que nos hemos dedicado a la tarea que desde un principio se inició. O inicié yo. ¿De qué? De ir a predicar el evangelio. Ya estábamos quemados ya, pero ya estamos agarrando filo otra vez.
ya le estamos agarrando el filo al cuchillo, ¿verdad que sí? Y vamos a empezar a cortar esas tiritas. Vamos a empezar a cortar las tiritas del gaitero. Y le vamos a dar una buena comida a la gente. Y le vamos a hablar la verdad a la gente. Que es lo que necesita, que es lo que necesitamos todos. Amén. Entonces, y así podemos dar nosotros como líderes el ejemplo a los hermanos. Sigamos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y aquí vamos, entonces, humillaos. ¿Pero qué significa eso? Humillaos bajo la mano de Dios o bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa esto? No es, perdón, al revés. Es no resistirse a la soberanía de Dios. ¿Qué es? No resistirse a la soberanía de Dios, esperando en Él, sin desesperación, el momento en que Él nos exalte. Porque dice el versículo, ¿qué dice? ¿Quién me lo puede leer? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que va a haber un tiempo de gloria. Dígale al que tiene al lado, hermano, vas a tener un tiempo de gloria. Pero no es cuando vos digáis. Pero no es cuando vos digáis, decile ahora. Pero no cuando usted diga. Háblele maracucho, pero no es cuando vos digáis. Tenemos que saber esperar, dígale ahí, tenemos que saber esperar. Pero para saber esperar, tenemos que humillarnos. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Vamos a poner el primer ejemplo. El primer ejemplo está en Éxodo capítulo 3, versículos 19 al 20. Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés aquí? Yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir, si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Entonces, ubiquémonos en el escenario. ¿Qué estaba sucediendo? El enviado de Dios para libertar al pueblo le dice al líder, a Moisés, le dice, miren, yo los voy a liberar, pero no va a ser sencillo. Ustedes tienen que esperar a que yo actúe. Vamos a leerlo otra vez. No los dejará salir si no es por la fuerza. Es decir, que va a ser con mano dura. Es que los va a dejar salir. Entonces ya le está dando una indicación de cómo va a ser. ¿Ok? Y usted sabe lo que sucedió. Vinieron las plagas. ¿Verdad que sí? El mismo Dios le dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Lo voy a poner terco para que no lo suelte. Y estaba haciendo doble función. Esta actitud o esta rebeldía de Faraón. Estaba tratando con él y tratando con el pueblo al mismo tiempo. Y usted sabe lo que sucedió con las plagas que vinieron. Y cada vez que venía una plaga, se acercaba, ¿vas a dejar irme del pueblo? Sí, yo lo voy a dejar ir, pero quita esta plaga. Entonces quitaba la plaga, no. Dejar ir al pueblo, no lo voy a dejar ir. Venía otra plaga y así sucesivamente hasta que llegó a la 10ª plaga, que fue la muerte de su hijo, de los primogénitos. ¿Ok? Segundo ejemplo, el ejemplo de Job. Job 30, 20 y 21 dice, te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso.
te has vuelto cruel conmigo, me persigues con rigor. Vayamos al caso. ¿Acaso Job tenía culpa de lo que le estaba sucediendo? Los que hemos leído la historia. Dice que él se encontraba en su lugar, él ofrendaba por sus hijos, por los pecados de sus hijos, ofrendaba por él, por las cosas que Dios, lo bueno que Dios era con él, y le traía ofrenda y era bondadoso y era bueno. Y resulta que el enemigo se paseó por las huestes allá, celeste, y le preguntó, ¿dónde estabas? No, estaba recorriendo el mundo. ¿Viste a mi hijo Job? Lo bueno que es, cómo me alaba y cómo es agradecido. Ah, no, pero es que él es agradecido porque vos lo bendecís en todo momento. Quitar lo que tenéis para que veáis cómo te maldice. Está bien, dale pues, échale pichón. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que van a venir pruebas, mis hermanos. Por eso le digo, verdaderamente vamos a estar humillados bajo la mano de Dios. Porque esto no es una cosa de soplar y hacer botella. Esto es una cosa de fe, de creerle a Dios. Aun cuando las circunstancias nos estén removiendo. Y aquí tenemos el ejemplo de Job. Igual el pueblo de Dios era remecido con esta terquedad y Dios lo permitía. Ahora vemos a Job que no tenía culpa de nada, pero Dios lo permitió. Por algo será. Entonces, cuando venga la situación a querernos remover, usted se detiene y diga, por algo será. Para el que obra a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y tiene que confesar la palabra. Ahora, yo les estoy diciendo esto desde aquí, pero esto no es fácil. Cuando lo vivimos, no es fácil. Viene la queja, viene el desánimo, ¿o no? ¿O es a mí nada más que me ataca esto? Entonces vienen estas cosas a remecernos, pero es porque Dios quiere hacer de nosotros algo perfecto. Dígale al que tiene al lado, Dios quiere hacer de ti algo perfecto. Pedro les está diciendo a la iglesia, humillaos en medio de los padecimientos. Humillaos. 1 Pedro 1, del 6 al 7. Y me voy antes, porque estamos leyendo el capítulo 5, pero toda la carta está refiriéndose a la iglesia con respecto a esto, diciéndole cómo debemos mantenernos firmes en el Señor. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Entonces, ¿qué va a pasar con las pruebas? Las pruebas vienen nos pulen para que valga. Voy a repetir otra vez porque se puede malinterpretar lo que acabo de decir. Dice que nuestra fe debe ser probada, así con fuego, así como el oro cuando es pasado por el fuego. ¿Qué pasa? Se pone más fino el oro. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, pulir nuestra fe. Que tengamos una fe como mejor que las de los antiguos, mejor que la de Abraham, que creyó esperanza contra esperanza. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, pulir nuestra fe. Ahora bien, usted me dice, pastor, pero ¿cómo es eso? Yo no entiendo muy bien lo de la prueba, porque yo les voy a decir algo, esto se puede malinterpretar, porque hay cosas que nosotros hacemos a veces
que traen como consecuencia, traen consecuencias en nuestra vida negativas. Les voy a poner un ejemplo. Eso es como el muchacho que se comió el postre antes de casarse. Y después vienen las consecuencias. Entonces, no, pastor, pero es que esta prueba es dura. ¿Qué prueba? Eso no es ninguna prueba. Es dura esta prueba, pastor. Dios me está mandando una prueba dura. ¿Qué prueba, muchacho? Si eso es consecuencia de lo que vos estás haciendo. Eso no es una prueba de Dios. Las pruebas de Dios no son así. No es que yo voy a ¿cómo que se llama? A aprovecharme de la gracia de Dios para hacer las cosas malas. Si tú te aprovechas, entre comillas, de las cosas buenas de Dios para pecar, obviamente vas a tener consecuencias que no van a ser buenas. Y eso no es una prueba. Eso es consecuencia de tus malas acciones. No así al contrario, el que busca, el que procura a Dios, como el ejemplo que les acabo de poner. Y el ejemplo que estamos dando con respecto a lo que Pedro se está refiriendo a la iglesia aquí. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿O tengo que poner otro ejemplo? Sí se entiende, ¿verdad? Se entiende que hay cosas que no son prueba de Dios. Hay cosas que son consecuencias de nuestras acciones. Pero hay pruebas que sí vienen de Dios. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin vienen estas pruebas o estas circunstancias? Para pulirnos. Para que nos lleguemos a ser como el oro refinado. Amén. Primera de Pedro 4, 12 y 14 dice: queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego. Es decir, que esto no es algo que ustedes no se van a esperar, por el contrario, esto es algo que ustedes van a esperar. Cuando buscan a Dios, esto es algo que va a venir. Va a venir, mis hermanos. Así que si usted le van a vender un evangelio de felicidad, de que la gloria, de que todo va a ser bonito, es mentira. No todo va a ser bonito. Pero va a causar en ti un efecto diferente al cuando no tenías a Cristo. Que vas a sentir un gozo y una paz interna, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a gobernar tu vida. Y ya no va a venir el viejo hombre a actuar, sino que Cristo va a venir. El Espíritu Santo va a actuar por medio de ti. Amén. No se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Es decir, que vamos a tener padecimientos en la hora del Señor, cosas que no van a ser fáciles, pero también sabemos que va a venir algo, una gloria, como la que experimentó Pedro allí en la transfiguración, como la que experimentó cuando fue metido en la cárcel. Y estoy hablando de aquí, no de cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga va a ser la perfección. Pero estando aquí, mientras la fe sea aprobada, vamos a ver la manifestación gloriosa del Señor. Amén. Vamos a ver los milagros de Dios. Yo lo he estado viendo desde hace mucho tiempo para acá. Los estoy viendo todos los días. Veo la mano de Dios. Veo las bondades de Dios. Y les dejo una perla que en estos días la compartí con algunas personas. Y está en los salmos. Ahorita no recuerdo el salmo. Pero dice, el último versículo dice que las bondades de Dios son escudo a nuestro alrededor. Las bondades de Dios. Las bondades de Dios nos van a cubrir, nos van a hacer un escudo alrededor nuestro. Amén. Ay. Ahora para saber dónde iba, mis hermanos. Esto se movió. Deme un chancecito, que ya lo vamos a conseguir. Pero vamos a poner otro ejemplo. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego. Aquí está, ya lo dijimos.
Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Otra cita, 1 Pedro 5, 9, que no lo leímos, o sí lo leímos, 9 al 10. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Manténganse firmes. Ustedes y yo no somos los únicos que estamos padeciendo. En el mundo todos padecemos. Los hermanos, todos estamos padeciendo situaciones similares. Pero no somos los únicos que estamos padeciendo. Entonces esto nos debe llenar de gozo, saber que debemos seguir firmes. Amén. Amén. ¿Ok? Amén. Aquí dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. Escuche bien, los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Amén. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Entonces, perfectos. Estamos llamados a ser perfectos como Él, ¿verdad? Dice su palabra. Amén. Firmes. ¿Firmes cómo? Como la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Salmo 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Repito, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Entonces dijimos que nos hace perfectos, nos hace firmes. Firmes porque tenemos al Señor, ¿verdad? Nos hace fuertes, que dice el Salmo 92:10. Dice que Él nos da la fuerza como la del búfalo. Tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un toro y viertes perfume sobre mi cabeza. ¿Qué más nos hace? Nos hace seguros. Como un león. Seguros como un león. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que los leones cuando, los adultos pues, cuando están acostados eso nadie se mete con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están seguros, saben que ellos son los que mandan ahí en la selva. Hasta que aparezca la manada de elefantes. Tienen que salir corriendo. Pero están seguros. Proverbios capítulo 28, versículo 1. El malvado huye y aunque nadie lo persiga, pero los justos viven confiados como leones. Entonces, Dios está dispuesto a hacernos perfectos, a hacernos firmes, a hacernos seguros y fuertes. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer lo que dice el versículo 7? Echemos toda nuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida. Dígale a su hermano. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Mis hermanos, aquí vamos a tener persecución, aquí vamos a tener padecimiento, en el Señor vamos a sufrir todas estas cosas. Pero mire, Dios dice, el apóstol Pablo recomienda, mira, echa todo esto en las manos del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él dice que si cuida a las aves del cielo y a las bestias del campo, ¿cuánto más a sus hijos? Amén, amén. Entonces estemos confiados y preparados porque vamos a ser pasados por el fuego. Pero eso es para que podamos refinarnos
para que podamos tener firmeza en Cristo, para que podamos tener fortaleza en Cristo, para que podamos estar, lo tercero que dije, ¿cuál fue? Seguros en Cristo y para estar perfectos en Él. Ese es el llamado de Dios para nosotros el día de hoy. Que depositemos todo sobre Él. Que no te preocupes por el dinero, que no te preocupes por el trabajo. Si no viene trabajo, necesito comprar comida, no te preocupes de eso. Ocúpate en las cosas del Señor y Él se encargará del resto. No estoy diciendo que de ahora en adelante tú vas a llegar a tu casa y te vas a echar, ¿no?, a ver televisión. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Estoy diciendo que deposites tu ansiedad en Él. Señor, no puedo con esto. Ayúdame. Y Él va a venir en tu socorro. Amén, amén, amén. 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 Y ya sabes, todas las cosas que no vienen de Dios, todas nuestras acciones que no vienen de Dios, van a causar en nosotros unas consecuencias que no vienen de parte de Dios. Pero si confiamos en Él, van a venir situaciones. Pero cuando permanecemos en Él, entonces vamos a tener la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? A ver si lo entendieron. ¿Cuál es la recompensa? Que vamos a vivir momentos poderosos, momentos gloriosos en Él, en esta tierra. Lo sobrenatural se va a activar en nosotros. Dígale al que tiene, declárele eso a su hermano. Lo sobrenatural se activa hoy. Se activa hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso. Amén. Bueno, espero que Dios haya sido bueno para con usted. Espero que haya recibido la palabra. Espero que haya llegado a su vida. Y seguimos esperando y seguimos confiando. Amén. Estamos ahorita esperando la provisión para continuar la construcción aquí, porque el 30 tenemos jornada, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos terminar de acomodar allí para habilitarle eso a las personas que vienen, a los doctores y las personas que vienen a prestarnos el servicio de la jornada. Y nosotros, por supuesto, también con un chompín ahí, como un tiro al piso, vamos a estar aquí para asistir a los vecinos, pues, que van a venir a la jornada. Amén. Dios me les bendiga. Yo deseo que tengan una semana exitosa. Y si aún no le has entregado tu corazón a Cristo, esta es la oportunidad. No la podemos dejar pasar por alto. Y si quieres entregarle tu vida a Cristo, para que Él la fortalezca, para que Él la haga perfecta, para que Él la afirme en este mundo que va en decadencia, vamos a orar, vamos a hacer una oración y repite conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Inscribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Hazme como ese ladrón Como ese ladrón que estuvo al lado tuyo, que estuvo al lado tuyo, que se humilló que se humilló y tú le perdonaste y tú le y perdonaste. le prometiste Le prometiste que estaría con Él que estaría en el paraíso ese mismo en día. el paraíso. Hoy te pido Hoy te pido perdón por mis pecados. perdón por mis pecados. Me humillo Me humillo. y te reconozco a ti en mi vida. Te reconozco a ti en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Mis hermanos, esto ha sido todo por hoy.